Los lugares abandonados tienen un tipo de fascinación particular. Su silencio es inquietante y su mera existencia plantea preguntas intrigantes. ¿Qué llevó a su abandono? ¿Qué ocurrió con las personas que una vez habitaron estos espacios? La sensación de misterio que rodea estos lugares es tanto aterradora como cautivadora. Desde la zona de muerte de Ucrania hasta la lujosa supervilla arrasada por la naturaleza. Bienvenidos a lo nunca contado. Aquí están 20 de los lugares abandonados más espeluznantes alrededor del mundo. Número 20. Pripyat, Ucrania. Cuando se trata de lugares abandonados, ninguno es tan impresionante como Pripyat, en Ucrania. Esta ciudad fue dramáticamente alterada por el desastre nuclear de Chernobyl en 1986. Antes de la catástrofe, Pripyat era un próspero centro urbano. Contaba con 15 escuelas primarias, un hospital importante, 25 tiendas comerciales, 10 gimnasios, varios parques, cines, fábricas, una piscina y muchas otras comodidades, lo que la convertía en una ciudad bien equipada para sus 49,000 residentes. Un fatídico día de abril de 1986, todo cambió. La planta nuclear de Chernóbil sufrió un fracaso catastrófico, liberando niveles peligrosos de radiación al ambiente. La ciudad, que antes estaba llena de vida, fue evacuada de inmediato. Los residentes tuvieron que abandonar sus hogares con muy poco aviso debido al desastre que se desarrollaba en la planta cercana. Hoy, Pripyat se mantiene como un escalofriante monumento a las consecuencias de la negligencia en materia de seguridad. Ahora parece una escena sacada de una película post-apocalíptica. Esta transformación tan drástica ha inspirado incluso varios videojuegos que utilizan la atmósfera desolada de Pripyat para realzar sus narrativas. Aunque estas representaciones pueden ofrecer una experiencia emocionante, no pueden eclipsar la verdadera tragedia de las vidas interrumpidas por el desastre. Pripyat sigue siendo un recordatorio poderoso del costo del error humano y su impacto duradero. 19. Villa Epa. El atractivo del turismo a menudo impulsa la construcción de proyectos grandiosos, como lo demuestra Villa Epecuén en Argentina, ubicada a poca distancia de Buenos Aires. Esta villa fue en su momento un bullicioso resort capaz de alojar hasta 5,000 huéspedes. La villa era un destino popular, atrayendo a numerosos visitantes ansiosos por disfrutar de sus comodidades. Sin embargo, ocurrió una tragedia cuando un fallo en una presa causó que las aguas circundantes subieran, inundando la zona. Como resultado, el anteriormente bullicioso resort fue abandonado y la comunidad se fue. A pesar de la eventual resolución de la crisis de inundación, la villa nunca fue reconstruida. Hoy en día, los visitantes aún pueden explorar los restos de Villa Epecuén, siendo testigos de primera mano de los efectos de un desastre natural sobre la infraestructura humana. El daño es visible por todas partes, ofreciendo una conmovedora visión del poder de la naturaleza para reclamar y remodelar los desarrollos humanos. Mientras la villa permanece vacía, sirve como un recordatorio sombrío de cuán rápidamente la naturaleza puede alterar el paisaje y la impermanencia de los logros humanos. 18. El fenómeno de la naturaleza tomando el control de las creaciones humanas se ilustra vívidamente en la isla Huaqui, en China. Una vez un próspero pueblo pesquero, la isla Huaqui se volvió cada vez más hacinada e insostenible. Durante varias décadas, el pueblo cayó en desuso y fue gradualmente invadido por una exuberante vegetación. Lo que alguna vez fue una comunidad bulliciosa es ahora un paraíso abandonado, con hiedra verde y otras plantas cubriendo las viejas estructuras. La transformación de la isla Huaqui evoca imágenes sacadas directamente de un cuento de hadas o una novela de fantasía, pero es un verdadero testimonio del poder implacable de la naturaleza. Este pueblo, que alguna vez fue próspero, ahora se mantiene como un ejemplo pintoresco de la capacidad de la naturaleza para reclamar los entornos creados por el ser humano. El destino de la isla es una ilustración fascinante de lo que eventualmente podría sucederle a todas las construcciones humanas. Si se dejan desatendidas, sirve como un recordatorio de que eventualmente la naturaleza prevalecerá y reclamará su territorio de la influencia humana. 17. Tokholmanskop. Vamos a explorar una fascinante ciudad fantasma que está siendo literalmente invadida por los vientos del desierto. Ubicada en Namibia, Kolmanskop fue una vez un bullicioso pueblo minero. La historia comenzó en 1908, cuando unos trabajadores construyendo una vía férrea descubrieron una piedra brillante en la zona. Esta piedra resultó ser un diamante, y en ese entonces los diamantes eran una de las gemas más codiciadas. El descubrimiento provocó una avalancha de buscadores de fortuna que inundaron la región, ansiosos por hacerse con estas piedras preciosas. Este flujo de personas
es lo que dio origen al término Ciudad del Boom, un lugar que se desarrolla rápidamente y prospera antes de su inevitable declive. Kolmanskop vivió un boom diamantino tan significativo que los mineros podían encontrar diamantes tirados en el suelo. La ciudad creció rápidamente, pasando de ser un asentamiento modesto a una comunidad vibrante con todas las comodidades necesarias para una vida próspera. Para cuando la Primera Guerra Mundial se acercaba, ya se habían extraído más de 2.000 libras de diamantes de la zona, una asombrosa cantidad que subrayaba la riqueza del yacimiento. Sin embargo, varios factores llevaron al declive de Kolmanskop. El inicio de la Primera Guerra Mundial causó que los precios de los diamantes cayeran en picada, reduciendo su valor considerablemente. Además, otro pueblo cercano descubrió diamantes aún más grandes, lo que desvió la atención de Kolmanskop. Para 1956, la ciudad que alguna vez prosperó fue abandonada, y hoy se mantiene como una ciudad fantasma. La arena del desierto local ha ido llenando lentamente los edificios, creando un paisaje surrealista donde las estructuras están parcialmente enterradas. Kolmanskop ahora atrae a turistas que vienen a presenciar esta transformación espeluznante y la dramática invasión de la naturaleza sobre el esfuerzo humano. Número 16. Fordlandia. Nuestro siguiente sitio abandonado es bastante inesperado, y no es el lugar desértico típico. Fordlandia, ideada por el legendario Henry Ford en la década de 1920, representa una ambiciosa, pero finalmente fallida, empresa. En ese momento, Ford buscaba formas de agilizar la producción de sus autos y reducir los costos. Su solución fue obtener caucho de América del Sur, donde planeaba establecer una ciudad corporativa para facilitar este proceso. La visión de Ford para Fordlandia incluía una lujosa gama de comodidades, como piscinas, un campo de golf, bungalows e incluso espacios para practicar bailes de estilo estadounidense. Su idea era acercar la montaña a él, creando una comunidad autosuficiente que pudiera suministrar el caucho que necesitaba, mientras ofrecía lujo a sus residentes. Esto le permitiría a Ford tener fácil acceso a materiales, mano de obra barata y una ventaja competitiva en la industria automotriz. Sin embargo, Fordlandia enfrentó desafíos significativos. La ciudad estaba gobernada por reglas estrictas que prohibían el alcohol, el tabaco, las mujeres e incluso el fútbol. Estas restricciones no solo se aplicaban en espacios públicos, sino también dentro de las casas de los trabajadores. Esta sobreregulación llevó a la insatisfacción y eventualmente a la rebelión entre los habitantes. El resultado fue un completo fracaso en la producción de caucho para los autos de Ford. Fordlandia sigue siendo un recordatorio claro de que incluso las empresas más bien planificadas pueden fracasar cuando la implementación práctica falla. Este proyecto sirve como una lección sobre las complejidades de gestionar una comunidad remota y autosuficiente, y la naturaleza impredecible de tales emprendimientos. Número 15. Castillo Miranda. El Castillo Miranda fue diseñado como un lujoso refugio destinado a impresionar a quienes lo visitaran. Esta gran estructura, ubicada en Bélgica, fue construida a finales del siglo XIX y tenía la intención de ser una residencia de verano para una familia aristocrática. El castillo contaba con impresionantes características arquitectónicas, como amplios pasillos arqueados, elegantes escaleras de madera y espaciosas salas de baile, todas diseñadas para evocar una sensación de elegancia y encanto del viejo mundo. Sin embargo, el destino del castillo cambió drásticamente con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. A medida que la guerra se intensificaba, el Castillo Miranda fue tomado por las fuerzas alemanas. La residencia, que en su origen fue un lujoso hogar de verano, fue convertida en un cuartel para soldados, alterando su uso de una vivienda de alta clase a una instalación militar. Las opulentas habitaciones del castillo, que antes albergaban reuniones de la élite, ahora estaban llenas con las necesidades de la guerra. Esta transformación marcó un contraste abrupto con su propósito original, demostrando cómo los conflictos globales pueden reutilizar incluso los lugares más elegantes. Número 14. Isla Ross. La isla Ross, ubicada en la India, es un recordatorio claro de las duras realidades del dominio colonial. Durante la expansión del Imperio Británico, esta isla fue tomada y utilizada para más que solo fines estratégicos. Desde 1858 hasta alrededor de 1941, sirvió como colonia penal donde se mantenían prisioneros políticos y convictos. Este periodo marcó un capítulo oscuro en la historia de la isla, ya que se convirtió en un sitio de opresión y trabajo forzado. El significado histórico de la isla ahora está
está eclipsado por su estatus como un popular destino turístico. Hoy en día, los visitantes pueden explorar los restos de su pasado colonial, incluidos las ruinas de la residencia del comisionado británico, una iglesia y una antigua piscina. Los senderos para caminatas y los miradores panorámicos también atraen a los turistas. A pesar de su atractivo actual, la historia de trabajo forzado de los prisioneros y las condiciones brutales reflejan un pasado sombrío. Los prisioneros, muchos de ellos indios, fueron obligados a despejar la tierra para la construcción de instalaciones para sus supervisores británicos. Con el tiempo, la isla Ross fue abandonada y la naturaleza la reclamó gradualmente, envolviendo las estructuras una vez imponentes con vegetación. Número 13. La ciudad fantasma de Bodie, California. Bodie, California, es un ejemplo clásico de ciudad fantasma. Establecida en 1876, Bodie inicialmente prosperó debido al descubrimiento de grandes depósitos de oro y plata. La promesa de riqueza atrajo a numerosos mineros, transformando la ciudad en un bullicioso centro de actividad. Sin embargo, la búsqueda de riquezas fue breve. Una vez que el mineral se agotó, la fortuna de la ciudad disminuyó rápidamente. A diferencia de muchas ciudades fantasma, Bodie no desapareció simplemente en la oscuridad. Silenciosamente, los residentes se entregaron a diversas formas de fiesta y travesuras, contribuyendo a la notoria reputación de la ciudad. Para la década de 1940, la población de Bodie había disminuido y se convirtió en una ciudad mayormente desierta. A pesar de su abandono, la ciudad se conservó de manera notable debido a su ubicación remota. Hoy en día, Bodie se mantiene como un parque histórico y atrae a visitantes que se sienten intrigados por su bien conservado estado. Los restos de la ciudad ofrecen una instantánea de la vida durante la era de la fiebre del oro y sirven como un recordatorio de la naturaleza fugaz de las ciudades en auge. Número 12. Las casas ovni de Sanji. Las casas ovni de Sanji en Taiwán representan un fascinante pero finalmente fallido experimento arquitectónico. A fines de la década de 1970, el proyecto tenía como objetivo crear casas futuristas con forma de ovni diseñadas para vacacionistas. El concepto era atraer a oficiales militares de los Estados Unidos durante su permiso, ofreciéndoles una experiencia única y novedosa. El diseño era ambicioso con la intención de combinar estética futurista con espacios habitacionales prácticos. Desafortunadamente, el proyecto Sanji enfrentó desafíos significativos, dificultades financieras y múltiples accidentes de construcción obstaculizaron el progreso, lo que llevó al eventual abandono del sitio. Hoy en día, las casas ovni de Sanji se mantienen como una curiosa reliquia de la década de 1970, atrayendo a exploradores urbanos y fotógrafos que se sienten atraídos por su apariencia inusual y escalofriante. A pesar del fracaso del proyecto, estas estructuras siguen intrigando a los visitantes con su diseño distintivo y la historia detrás de su construcción. Número 11. Whitley Court, en Worcestershire, Inglaterra. Whitley Court una vez se erigió como un símbolo de opulencia y grandeza. Durante la era victoriana, esta magnífica propiedad era conocida por albergar reuniones lujosas y eventos reales. La mansión fue meticulosamente construida para encarnar el lujo en cada detalle, desde sus diseños intrincados hasta sus elegantes muebles. Lamentablemente, el esplendor de Whitley Court fue efímero. Para 1937, un devastador incendio originado cerca de las habitaciones de los sirvientes redujo la propiedad a cenizas. La residencia, antes grandiosa, fue consumida por las llamas, dejando solo restos carbonizados. Hoy en día, los visitantes del sitio pueden explorar las ruinas, que sirven como un recordatorio conmovedor de la antigua gloria de la mansión. El sitio ilustra lo rápido que puede cambiar la fortuna, transformando una próspera propiedad en simples ruinas. Número 10. Casas en forma de cúpula en Florida. Antes de 2022, las inusuales casas en forma de cúpula en la isla de Cabo Romano en Florida podrían haber llamado tu atención. Estas distintivas estructuras fueron la idea de Bob Lee, un magnate petrolero retirado que imaginó un retiro único. En lugar de optar por una mansión convencional, Lee buscó crear algo verdaderamente diferente. Inicialmente, diseñó un modelo de estas casas con cúpula en su propiedad en Tennessee, antes de construirlas sobre pilotes en las aguas de Florida. El ambicioso proyecto de Lee tenía como objetivo proporcionar
proporcionar un lugar vacacional autosuficiente, incorporando energía solar para minimizar el impacto ambiental. A pesar de su enfoque innovador y la participación activa de Lee en el proyecto, las casas enfrentaron un desafío inevitable. El clima de Florida, con sus tormentas y mareas crecientes, demostró ser demasiado severo. Aunque fueron diseñadas con resistencia en mente, las estructuras no pudieron soportar los elementos indefinidamente. El golpe final llegó con el huracán Ian, que sumergió las casas en cúpula en 2022. Este giro de los acontecimientos destaca la dura realidad de construir en áreas costeras vulnerables, donde las fuerzas de la naturaleza pueden rápidamente hacer obsoletos incluso los diseños más innovadores. Número 9. Isla Poveglia. Los horrores de la vida real a menudo pueden ser mucho más aterradores que cualquier historia de fantasmas ficticia. Un ejemplo destacado es la isla Poveglia en Italia, un lugar con un pasado escalofriante. Durante la peste negra, la isla se utilizó como una zona de cuarentena para aquellos infectados con la enfermedad. Una vez que las personas eran enviadas allí, enfrentaban un destino sombrío. La isla era esencialmente una sentencia de muerte. Las personas infectadas eran aisladas y dejadas a morir, siendo enterradas en tumbas masivas para hacer espacio para nuevas víctimas. La historia macabra de la isla no terminó allí. Más tarde, se estableció una institución mental en Poveglia, lo que oscureció aún más su reputación. Esta institución, junto con los edificios subsecuentes, continuó el legado sombrío de la isla, ya que la institución era conocida por su sufrimiento y maltrato. A pesar de los intentos de reutilizar la isla, sigue abandonada. Hoy en día, aventurarse a la isla Poveglia es ilegal y puede resultar en arresto, manteniendo su reputación como un lugar prohibido y espeluznante. Número 8. Castillo Bannerman. El Castillo Bannerman, situado a unas 50 millas al norte de la ciudad de Nueva York, es un sitio histórico con un pasado dramático. Ubicado en una isla en el río Hudson, el castillo fue construido por Frank Bannerman, un hombre de negocios especializado en sobrantes militares, a principios del siglo XX. Bannerman, habiendo acumulado una fortuna gracias a la Guerra Civil y la Guerra Hispanoamericana, necesitaba un lugar para almacenar su vasta colección de armas. Compró una isla y construyó un castillo para albergar su arsenal militar. Lamentablemente, la historia del castillo estuvo marcada por la mala fortuna. En 1920, ocurrió una explosión significativa en la casa de pólvora, causada por 200 toneladas de municiones y explosivos. Esta explosión dañó severamente el castillo. Después de este desastre, la familia Bannerman abandonó el lugar y un incendio posterior devastó aún más la estructura. Hoy en día, el castillo se mantiene en ruinas, pero sigue siendo un destino popular para los turistas y alberga eventos culturales que reflejan su rica historia. Número 7. Isla de las Muñecas. La Isla de las Muñecas, o Isla de las Muñecas, es a menudo considerada uno de los lugares más embrujados del mundo. Posicionada de manera adecuada en el número 13 de nuestra lista, la inquietante reputación de la isla proviene de su historia perturbadora. El cuidador de la isla una vez descubrió el cuerpo ahogado de una niña en las aguas cercanas. Creyendo que estaba siendo acosado por el espíritu de la niña, colgó numerosas muñecas, en su mayoría sus cabezas, alrededor de la isla, como una manera de apaciguar su espíritu y evitar que lo molestara. Con el tiempo, la isla se hizo conocida por su extraña y desconcertante atmósfera. Los visitantes afirman que las cabezas de las muñecas parecen moverse y que sus ojos parecen seguirlos, lo que aumenta la sensación de escalofrío de la isla. Este fenómeno inquietante, combinado con la oscura historia de la isla, ha consolidado a la Isla de las Muñecas como un destino escalofriante para aquellos atraídos por lo sobrenatural. Número 6. Los fortines marinos de Monsal. Durante la Segunda Guerra Mundial, la construcción de estructuras defensivas fue crucial para la seguridad nacional. Los fortines marinos de Monsal, construidos frente a la costa de Inglaterra, fueron diseñados para este propósito. Situados en los estuarios del Támesis y el Mersey, estos fortines estaban equipados para detectar y reportar cualquier posible ataque alemán. Su función era sencilla pero efectiva. Servían como sistemas de advertencia temprana ante amenazas inminentes. Después de la guerra, los fortines fueron desactivados en la década de 1950. Sin embargo, algunas de estas estructuras aún se mantienen en pie hoy en día. Desde entonces, han sido reutilizados y restaurados, reflejando su importancia histórica y la creatividad detrás de su diseño original. Los fortines marinos de Monsal han encontrado nuevos usos que muestran el valor perdurable de estas reliquias de guerra en tiempos contemporáneos. Número 5. El Parque de los Viajes de Gulliver.
Aquí tenemos una historia diferente que muestra cómo una gran idea puede fallar a veces en Japón. Hubo un intento ambicioso de atraer más visitantes a través de un parque temático, inspirado en el clásico libro Los viajes de Gulliver. Con el apoyo del gobierno, el parque, Los viajes de Gulliver, abrió sus puertas en 1997. Se esperaba que atrajera multitudes, pero terminó siendo un símbolo de los aumentos de construcción de Japón en la década de 1990, que a menudo resultaban en proyectos abandonados. El parque se caracterizó por una apariencia algo inquietante, lo que contribuyó a su breve éxito. A pesar del entusiasmo inicial, el parque no duró ni una década. Después de su cierre, la atmósfera se volvió aún más espeluznante. Las estatuas y estructuras del parque permanecieron, dando la impresión de un reino abandonado congelado en el tiempo. El parque vacío se convirtió en un sitio inquietante, levantando preguntas sobre lo que pudo haber sucedido allí. Número 4. El Hotel del Salto. El Hotel del Salto en Colombia es una historia de mal momento y mala ubicación. Situado cerca del río Bogotá, fue concebido como un refugio lujoso y exótico. Aunque el hotel fue inicialmente exitoso, enfrentó una serie de contratiempos. Las leyendas locales sugerían que el área estaba embrujada, ya que la cascada cercana había sido utilizada históricamente por los pueblos indígenas para escapar de los conquistadores españoles. A lo que se sumó la contaminación del río con el tiempo, lo que desanimó aún más a los visitantes. El declive del hotel era inevitable y eventualmente fue transformado en un museo. Aunque ahora sirve como un sitio histórico, conserva un aire de misterio y debe ser abordado con precaución debido a su ominoso pasado. Número 3. El bosque flotante. Tal vez tengas diferentes expectativas sobre lo que el bosque flotante podría ser, pero es un fenómeno fascinante. Ubicado en Homebush Bay, Sydney, Australia, esta área es conocida por su parque olímpico y los naufragios históricos que alberga. Homebush Bay fue una vez un bullicioso astillero donde se desmantelaban barcos viejos y se vendían sus partes. Durante muchos años, sirvió como un cementerio para barcos al final de su vida operativa. Entre los barcos abandonados en la bahía estaba el SS Airfield, que fue dejado incompleto en el proceso de desmantelamiento. Cuando cesaron las actividades de desmantelamiento en la bahía a finales del siglo XX, la naturaleza comenzó a reclamar la zona. El sitio industrial, que antes era bullicioso, fue gradualmente invadido por la vegetación. El SS Airfield y otros barcos se transformaron en islas improvisadas, rodeadas por una exuberante vegetación y cubiertas de plantas. Esta transformación inesperada dio lugar a la creación de lo que ahora se conoce como el bosque flotante, el sitio de estos barcos en ruinas, ahora cubiertos por vegetación densa, creando un efecto visual casi surrealista y llamativo. Los cascos oxidados de los barcos, ahora ocultos bajo una capa de árboles y arbustos, son un testimonio de la resiliencia de la naturaleza y su capacidad para reclamar estructuras creadas por el ser humano. El bosque flotante se ha convertido en un punto de interés no solo por su apariencia inusual, sino también por su importancia ecológica. Proporciona un hábitat único para diversas especies de aves y otras formas de vida silvestre, convirtiendo lo que una vez fue un terreno industrial en un ecosistema floreciente. Además, el sitio ha generado discusiones sobre la intersección entre la actividad industrial y la recuperación ambiental, ilustrando cómo los proyectos humanos abandonados pueden, inadvertidamente, contribuir a nuevas formas de hábitats naturales. Los visitantes de Homebush Bay pueden explorar este sitio único, aunque el acceso suele estar limitado a visitas guiadas debido a la naturaleza inestable del lugar y los posibles peligros. El bosque flotante sirve como un recordatorio conmovedor, tanto de la impermanencia de los esfuerzos humanos como del poder perdurable de la naturaleza para transformar y reclamar. Su inquietante belleza continúa atrayendo a fotógrafos, ambientalistas y curiosos que se maravillan con la improbable yuxtaposición de barcos oxidados y vegetación que prospera. Número 2. Castillo Dundas. Exploremos la intrigante leyenda que rodea al Castillo Dundas en Nueva York. Mientras que los castillos a menudo se representan como grandiosos símbolos de importancia histórica, este permanece relativamente enigmático. Ubicado en los Catskills y envuelto en misterio, su reputación se ha visto amplificada por relatos de una maldición que han alimentado su atracción enigmática. En realidad, el Castillo Dundas nunca estuvo destinado a ser un castillo grandioso. Comenzó como una modesta cabaña antes de que Ralph Dundas
adquiriera la propiedad en 1915 con planes ambiciosos de transformarla en un gran castillo. La visión de Dundas se vio truncada por su muerte prematura en 1917. Su esposa, Josephine, nunca llegó a ver el proyecto terminado. Fue ingresada a un sanatorio en 1922 y nunca pisó el castillo. Su hija, Muriel, enfrentó una serie de desafortunados eventos que culminaron en su propia institucionalización. Las desgracias de la familia parecían perpetuarse a medida que la propiedad cambiaba de manos varias veces, con cada nuevo propietario enfrentando su propio conjunto de desafíos. El gradual deterioro del castillo reflejaba la turbulencia de la familia. Para la década de 1950, era una reliquia en ruinas, invadida por la naturaleza y abandonada. Las historias sobre el lugar varían, desde apariciones fantasmales de la familia Dundas hasta relatos de que el castillo es un lugar siniestro donde acechan oscuros secretos. El deterioro de la estructura solo ha sumado a su inquietante reputación. A lo largo de los años, han florecido leyendas locales, incluidas afirmaciones sobre extraños sucesos y avistamientos. Hoy en día, el castillo sigue siendo inaccesible, con el acceso estrictamente prohibido desde hace más de un siglo. Su aislamiento y el aire de misterio que lo rodea lo han convertido en un tema popular en el folclore local y, posiblemente, en la ficción de terror. Los esfuerzos por restaurar o reutilizar el sitio nunca se han materializado, dejando al castillo Dundas como un testamento fantasmagórico de una visión que nunca se concretó. Su estatus como un símbolo de las desgracias de la familia Dundas y su atracción continua para aquellos intrigados por lo sobrenatural siguen cautivando la imaginación. Número 1. Craco, Italia. Craco, Italia, presenta un ejemplo impresionante de por qué algunos sitios abandonados es mejor evitarlos debido a preocupaciones de seguridad. Fundada por los griegos en el siglo VI a.C., la historia de Craco se remonta aún más atrás, como lo demuestran tumbas antiguas que datan del siglo VIII a.C. Este asentamiento continuo a lo largo de los milenios resalta la importancia estratégica de la ciudad y su capacidad de adaptación a diversos cambios históricos. A lo largo de su existencia, Craco fue una comunidad próspera con fortificaciones medievales y edificios renacentistas que mostraban su importancia en el comercio y la política regional. La prosperidad de la ciudad continuó hasta que los desastres naturales comenzaron a hacer mella en el siglo XVII. Un terremoto significativo dañó la ciudad, pero fueron la serie catastrófica de terremotos y deslizamientos de tierra en el siglo XX los que sellaron el destino de Craco. Para la década de 1960, estos eventos geológicos hicieron que la ciudad fuera inhabitable. La decisión del gobierno de reubicar a los residentes marcó el fin de la era de Craco como una ciudad vibrante. Hoy en día, la ciudad abandonada se erige como un recordatorio conmovedor del poder de la naturaleza. Sus calles vacías y edificios en ruinas ofrecen una visión fascinante y aterradora del pasado. A pesar de los riesgos, Craco sigue siendo visitada por aquellos atraídos por su dramático paisaje y su aura histórica. Se han hecho esfuerzos para estabilizar y preservar ciertas partes de la ciudad y ocasionalmente alberga proyectos de investigación arqueológica e histórica. La belleza desolada de la ciudad ha convertido a Craco en un lugar preferido por cineastas y fotógrafos, lo que contribuye a su atractivo mítico. Películas como La Pasión de Cristo han capturado su paisaje evocador, consolidando el estatus de Craco como una ciudad fantasma moderna y un testamento de la impermanencia de los asentamientos humanos. ¿Te gustaría visitar alguno de estos lugares escalofriantes? Déjanos saber en los comentarios a continuación y no olvides, nosotros somos lo nunca contado. Nos vemos la próxima vez.